Muy buenos días, bendiciones para cada uno de mis hermanos y amigos que miércoles a miércoles están pendientes de estas enseñanzas que su hermano pastor Isidro Romero les trae. Aquí estamos un miércoles más glorificando, exaltando ese nombre de ese Dios, de ese Espíritu Santo, de ese Cristo Jesús, que nos da la oportunidad de tener un día más de vida. No sé cómo tú has amanecido este día. No sé cuál es tu condición de salud física, moral, económica, familiar. Pero algo sí estoy seguro, que si has abierto los ojos esta mañana es porque mi Señor Jesucristo te ha dado una nueva oportunidad. Lo que en este momento estés pasando es probable que esté sucediendo en tu vida porque Dios te está hablando, porque Dios te está buscando, porque Dios te está diciendo que tiene un plan y un propósito para tu vida. Escúchalo. Posiblemente esta palabra que hoy, esta mañana, vamos a compartir por este medio, sea esa voz que Dios quiere transmitirte para que hoy tú le empieces a poner atención a Él. Te invito para que estos 50 minutos te quedes sintonizado. A ti que ya te cayó el enlace, conéctate y verás que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Vamos a poner en las manos de Dios este evento, este programa, esta palabra, para que sea Él el que la bendiga. Amantísimo Padre que está en los cielos, esta mañana, Señor, como todos los días, hacemos, Señor, lo que usted nos ha mandado. Ir y hablar de su palabra. Ir y hablar de las buenas nuevas. Pero ahora, Señor, quiero pedirle perdón si en mi ser, en mi actuar, Señor, en mi hablar, en mi pensar, he hecho cosas que a usted no le agradan, Señor, esta mañana, como todas las mañanas. Cada vez que me levanto, le pido que me perdone. Pero también le doy las gracias. Gracias, Señor, por esa oportunidad de un nuevo día. Gracias por la oportunidad de la vida, de tener una familia. Gracias, Señor, por todo lo que usted hace guardándonos y protegiéndonos día con día. Gracias, Señor. Padre, quiero poner en sus manos este programa, Señor, esta palabra. Que sea usted, Señor, hablándole directamente al necesitado. Quiero convertirme en este momento en un instrumento suyo. Que nada, Señor, de lo que estorbe en mi cuerpo, en mi garganta, en todo mi ser, pueda ser obstáculo para que los que están frente al televisor, para los que están en las redes sociales, puedan recibir ese mensaje que usted hoy les quiere mandar. Señor Jesús, nos ponemos en sus manos. Ponemos todo, Señor, a su disposición. Hágalo conforme a su voluntad. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Mi querido hermano, mi querido amigo, miércoles a miércoles nos presentamos aquí con un mensaje que tratamos la manera de todo lo posible de sacarlo estrictamente de la Biblia y no ponerle un tinte doctrinal, sino que sea el Espíritu Santo que te hable directamente a ti por medio de la palabra que aquí se habla. No tengo, créamelo de todo corazón, se lo digo, no tengo ningún perjuicio con ninguna religión. No soy religioso, no me denomino una persona con una doctrina cerrada. Siempre he abierto mi corazón, siempre he abierto mi mente al Espíritu Santo, para que sea Él el que me guíe, para que sea Él el que me indique dónde debo de ir y qué debo de hacer. Todos los días siempre uso esas palabras que ese siervo Moisés le decía a nuestro Padre: si tú vas conmigo, yo voy. Si tú no me acompañas, yo no voy.
Y todos los días yo trato la manera de hacer eso en mi diario vivir. Esta mañana, mi querido hermano, mi querido amigo, quiero transmitirte un mensaje, una palabra que es un poco sensible en las iglesias. Porque cuando estos temas se tocan, muchos cristianos, muchos hermanos creen que se les está trastocando su vida, que se les está trastocando su privacidad. Pero el propósito de los pastores, el propósito del líder cuando te toca este tema, es porque quiere verte en una vida eterna con Cristo Jesús, pero también quiere verte bendecido aquí en la tierra, quiere verte prosperado aquí en la tierra, quiere verte en una vida de felicidad y de gozo el tiempo que Dios nos permita morar en esta tierra. Por lo tanto, cuando venga esa época de corrección de parte de tus líderes, ponle atención. Mira, esto es tan sencillo como trasladarlo a nuestra vida cotidiana. ¿Tú crees que tus padres te corrigieron o te corrigen aún simplemente porque quieren fiscalizar tu vida? Los padres nos encargamos de corregir la vida de nuestros hijos porque queremos un mejor futuro para ellos. Tratamos de orientarlos a que sean, muchos padres soñamos con que nuestros hijos sean mejor que nosotros. Esa es la parte de la corrección. Pero yo no me voy a enfocar hoy en la corrección, sino que el tema le he titulado La obediencia hacia Dios. Y como siempre, mis enseñanzas vienen enfocadas en una pregunta. La pregunta que te traslado a ti, la pregunta que Dios me trasladó a mí en el momento cuando estaba preparando esta enseñanza es: ¿cómo está tu obediencia para con Dios? Y esto sí lo quiero enfatizar y lo quiero aclarar. ¿Cómo está tu obediencia para con Dios? Porque hoy en día hemos malinterpretado la obediencia hacia Dios. Te puedo dar cualquier infinidad de ejemplos que yo conozco de hermanos que son fieles a aquella iglesia, son fieles a aquel ministerio, se encargan de todo lo necesario en aquel ministerio. Son fieles diezmadores, son fieles ofrendadores, son dadivosos, y tú los ves ante la sociedad como personas intachables. Pero ¿cómo está su vida privada? ¿Cómo está su relación para con Dios? Y ese es el tema que yo hoy quiero enfatizar. Ese es el tema que yo hoy quiero profundizar, porque no es lo mismo lo que la gente ve de mí a lo que Dios ve de mí. Recuerda que Dios, su mirada es permanente, su mirada es 24/7. Yo he escuchado de líderes, de pastores, que meten las manos al fuego por ciertos servidores de su iglesia, pero de repente terminan decepcionados porque se terminan dando cuenta que aquellos servidores simplemente eran una mentira. Vivían una vida de hipocresía que en la privacidad, en la intimidad, en lo oculto eran otra cosa, pero en público ante la gente querían representar algo que en realidad no eran. Y el punto principal que yo quiero tocar esta mañana es: ¿cómo está tu obediencia a Dios? ¿Le estás poniendo atención a la palabra de Dios o le pones atención a la palabra de los hombres? Porque somos buenos para obedecer muchas ocasiones a los líderes, a los pastores. Se nos pide que hagamos aquello, lo hacemos. Se nos pide que hagamos lo otro, corremos y lo hacemos. Pero cuando Dios te habla y te dice que hagas algo, y tú sabes que ese algo que Dios te está pidiendo está arraigado en ti, es parte de tu vida, allí no le queremos poner atención. Mira,
lo que dice la Biblia en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15 y en el versículo 22. Samuel traslada una pregunta al pueblo de Dios, y esa misma pregunta es la que yo te estoy trasladando hoy a ti. Esa misma pregunta es la que quiero dejar impregnada en tu corazón y en tu mente esta mañana. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, y la palabra de Dios dice así: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Este tema es bien interesante, mi querido hermano, mi querido televidente. Como te repetí hace un momento, nosotros creemos que por ser el primero en llegar a la iglesia, por ser el primero en llegar a limpiar sillas y encargarme de todo lo necesario en la iglesia, con eso yo ya estoy cumpliendo con lo que Dios me manda. Pero conozco de personas, óyeme bien, que llevan una doble vida, que son una cosa en el público, en la iglesia, son unos santos en la iglesia. Incluso la gente a veces dice: si yo llegara a ser, quiero ser como él. Pero cuando tú te vas a la privacidad, son otra cosa. Me llama mucho la atención esa historia que cuentan ahí en las redes sociales, de ese hombre que cuando estaba en un hotel decide pedir una pizza. Y de repente le llevaron la pizza al hotel, pero cuando él abre aquella pizza se da cuenta que dentro de la pizza no hay una pizza, sino que viene unos fajos de dinero. Aquel hombre sorprendido dice: esto tengo que devolverlo. Pero la mujer con aquel está en el hotel, al ver aquello le dice: no, le dice, ¿por qué lo vas a devolver? Ya te lo dieron, ya es tuyo. Pero aquel hombre dijo: no es correcto que yo me quede con este dinero. Y agarrando aquella caja se fue al lugar donde había ordenado la pizza. Y llegando a aquel lugar, llegó con la caja y dijo: vengo a devolver esto. El dueño de la pizzería le dijo: ¿pero qué pasó? ¿No le gustó la pizza o cuál es su reclamo? No, le dijo, y le abrió la caja. Y al abrir la caja, el dueño de la pizzería vio que todo el dinero de las ventas de ese día los habían estado guardando en esa caja. Y por error, el repartidor, en vez de agarrar la caja que llevaba la pizza, agarró la caja con el dinero. Y aquel hombre, muy agradecido, le dijo al que le había devuelto la caja con el dinero: venga, señor, le dijo, esto tenemos que publicarlo. Gente honesta como usted, le dijo, gente que en realidad vale la pena divulgarla, no aparecen todos los días. Voy a llamar a los medios de comunicación, le dijo, para que usted pueda salir en las cámaras y todo mundo se dé cuenta que en nuestro mundo existe gente honrada. Pero aquel hombre inmediatamente le dijo: no, le dijo, yo no puedo salir ante las cámaras. Le devuelvo el dinero porque sí soy honesto, le dijo. Pero quiero decirle algo: la mujer con la que estaba en el hotel donde pedí la pizza, ella no es mi esposa, ella es mi amante. Aquel hombre tenía rasgos de ser una persona honesta, pero íntegro no lo estaba haciendo. ¿Y por qué te pongo este ejemplo? Porque hoy en día muchos hijos de Dios estamos llevando esa clase de vida. Creemos que por el tamaño de mi ofrenda, creemos que por el tamaño de mi diezmo, creemos que por el servicio que hago en el ministerio eso es suficiente, pero las demás cosas no tienen valor para dejarlas de mi vida. Mira, es triste encontrar hijos de Dios que se presentan al servicio de Dios después de haber fumado un cigarrillo, después de haber probado droga, después de haberse alcoholizado, y se suben a un altar a cantar, se suben a un altar a hablar de Dios, y simplemente con un dulce
Simplemente con un saborizante vocal quieren cambiar aquello que llevan dentro. Quiero decirte esta mañana que Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo, ya conoce tu condición de desobediencia. Y te traigo esta enseñanza esta mañana para que recapacites, para que cambies tu actuar. Dios no te quiere con una vida de hipocresía. Dios no te quiere con una vida de mentira. Tú puedes engañar a todo mundo, pero la Biblia dice, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Por lo tanto, el propósito principal que hoy quiero dejar impregnado en tu corazón y en tu mente es que si tú estás llevando una doble vida, alíñate. En muchas ocasiones, y se los he repetido aquí, creo que hasta puedo aburrirlos con esta palabra, pero en muchas ocasiones creemos que la situación que estamos viviendo, la situación difícil que estamos pasando, queremos darle el título o el nombre de proceso. Es que Dios me está procesando, pero en muchas ocasiones quiero decirte que no es proceso, son consecuencias de nuestra mentira religiosa que llevamos en el caminar de Dios. Yo sé, mi querido hermano, que a veces la palabra, cuando se habla directa, es sensible, toca y daña. Y muchas personas a veces me han dicho, ¿acaso usted se cree perfecto, por eso habla de esa manera? No, no me creo perfecto. Soy humano igual que tú y me equivoco igual que tú. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que todos los días, si tú escuchaste la oración inicial, todos los días yo arranco mi oración pidiéndole perdón a Dios. Y como su palabra dice, hijitos míos, si alguno de vosotros pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. Tú todos los días tienes que levantarte pidiéndole perdón a Dios. Y te garantizo que Dios tiene misericordia para perdonarte. Pero si sigo en mi mismo juego, va a llegar un momento que la paciencia de Dios se termina. En los tiempos de Noé, dice la Biblia, que Dios decidió destruir la humanidad con agua. ¿Sabes por qué Dios tomó la decisión de destruir la humanidad con agua? Porque la maldad, la mentira, la hipocresía, la insensibilidad había crecido tanto que la paciencia de Dios se terminó. En el tiempo de Sodoma y Gomorra, Dios destruyó esa ciudad con fuego. Y Abraham quiso abogar para que Dios no la destruyera. Y Dios le dijo a Abraham, anda, le dijo, y si encuentras 50 justos, yo no la destruyo. Y Abraham regresó y le dijo, no hay 50, pues anda a ver si hay 25, anda a ver si hay 10, anda a ver si hay 5. Y al final Dios le dijo, mira, Abraham, no estés perdiendo el tiempo, anda y dile a Lot que salga de allí, porque es el único que yo considero que merece perdón. Cuando la mano de Dios desciende para castigar, a veces no es porque Dios sea malo, sino que porque Él ya vio que nuestra actitud hace más daño que bien. Y esta mañana reflexionemos, mi querido hermano. Te estoy hablando específicamente a ti, mi hermano, a ti que andas con una Biblia debajo del brazo, a ti que pregonas ser un cristiano, un evangélico, un católico, un creyente, pero todavía te falta pararte como un hijo de Dios. Todavía te falta ser testimonio en tu familia para que ellos entiendan que Dios sí cambia, Dios transforma. No nos engañemos, mi querido hermano. Si en tu iglesia aún no han notado lo que eres, un día de estos vas a ser humillado, porque Dios te va a quitar ese velo de la mentira y vas a quedar descubierto en realidad a lo que eres. Dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Y mira la respuesta.
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dos condicionantes: la obediencia y estar atento a la palabra de Dios. Posiblemente por medio de esta palabra Dios te está hablando a ti que has andado caminando de una manera que no es correcta ante Dios, a ti que has estado actuando. Mira, yo recuerdo cuando yo llegué a los pies de Cristo Jesús, yo traía un cargamento enorme de problemas. Yo venía con alcoholismo, yo venía con una vida de adulterio, yo venía con una vida que era un adicto a las armas. Y cuando llegué a los pies de Cristo Jesús, yo le dije: Señor, yo te entrego mi corazón, yo te entrego mi vida, pero no te metas con las mujeres, no te metas con las armas, no te metas con mi carácter, porque eso es mío, eso yo lo debo de seguir teniendo. Mi machismo, mi arrogancia, esa es mía, yo debo de seguir trabajando con ello. Y quería llevar un cristianismo a mi manera. Y llegó un momento en el que Dios se cansó de ver aquel Isidro hipócrita, mentiroso, de ver aquel Isidro arrogante, prepotente, con una Biblia debajo del brazo y con 2 pistolas en la cintura, humillando a aquel que se me ponía enfrente. Y llegó un momento que Dios me dijo: o paras o te detengo. Y cuando Dios hizo eso, mira, si tú hoy estás pasando por un problema económico, analiza, porque cuando Dios quiere corregirte, lo primero que te va a tocar es la economía. Y si no entiendes con ese mensaje, Dios te va a tocar las finanzas. Y con las finanzas, la economía, con la salud desquebrajada, muchas ocasiones es allí cuando logramos entender que Dios me está queriendo corregir, que Dios me está pidiendo obediencia. Analicémonos. Si has llegado a un punto de salud grave, piensa el por qué sucedió eso. Si estás llegando a un momento de una finanza desquebrajada, piensa por qué. Porque Dios no te ha llamado para ser miserable. Dios no te ha llamado para tenerte enfermo. Dios no te ha llamado para que seas la burla de los demás. Dice que los planes de Él son planes perfectos, son planes de gozo, de bendición, de paz para sus hijos. Pero es necesario. Ahí quiero tocar un versículo que es bien interesante. Si tú te has denominado ser un hijo de Dios, mira lo que te recomienda Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Dice: palabra fiel, dice, si alguno ha anhelado, dice, obispado, si alguno ha anhelado ser un hijo de Dios, si tú tomaste la decisión personal de entregarle tu vida a Cristo Jesús, mira lo que te recomienda en esta carta que el apóstol Pablo le mandó a su discípulo Timoteo, dándole ciertas directrices. Y le dice: Timoteo, háblale a los hermanos, háblale a la iglesia estas cosas. Y mire qué interesante como dice el versículo 2. Pero es necesario que el Hijo de Dios sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Mira qué interesante todos los requisitos que Dios pone en una persona para denominarnos hijos de Dios.
que gobierne bien su casa, que tenga en sujeción, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no gobierna su propia casa, ¿cómo podrá cuidar o cómo podrá dar testimonio en la casa de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y cierra con el versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Mira qué interesante. Aquí es donde yo quiero enfatizar esta mañana. En la iglesia es el lugar más fácil de demostrar el cristianismo, pero en la calle, en tu casa, en tu trabajo, en tu comunidad, allí donde debe de reflejar el brillo del Espíritu Santo. Ahí es donde se deben de ver los frutos del Espíritu Santo. Ese fruto importante que es el amor, ahí es donde se debe de reflejar. Mira lo que nos habla nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 22 y 24. Le dijo Judas, y hace la aclaración, no el Iscariote, no el que lo traicionó, no el que lo vendió, sino el otro Judas: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Mira qué interesante esta palabra. Este personaje Judas le hace una pregunta a Dios y le dice: Señor, ¿cómo daremos testimonio de que somos tus hijos? ¿Cómo será que las personas van a notar que sí tú moras en nosotros? Y nuestro Señor Jesucristo le contesta y le dice: y respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. ¿Qué es guardar la palabra de Dios? Te hablaba el miércoles pasado, si no me equivoco, y te decía que la palabra de Dios se resume en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. Y el segundo mandamiento es semejante a este, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los 10 mandamientos resumidos en 2 mandamientos. Dice acá que el que ama a Dios, dice, guardará su palabra. Guardar la palabra de Dios significa: amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios significa, mi querido hermano, que lo vas a respetar en público y en privado. Amar a Dios significa que tú, donde quiera que estés y donde quiera que andes, lo vas a respetar. Y eso es lo que yo quiero esta mañana enfatizar. ¿Cómo está tu relación con Dios en privado? ¿Cómo está tu relación con Dios en esa parte de la vida que nadie te mira? ¿Eres sincero verdaderamente con Dios? ¿En tu privacidad consideras que Dios puede utilizar esas palabras que utilizaba con el siervo Job? Mire, hay 2 personajes en la Biblia a los cuales Dios le habla a Satanás diciéndole: ¿ya vistes a mi siervo Job? Que no hay siervo más justo sobre la faz de la tierra que él. Y hay otro personaje que Dios le habla y dice: mira, ¿ya vistes a mi siervo Moisés? Que no hay siervo más manso como él.
¿Podrá Dios decir esas palabras de ti y de mí? ¿Podrá Dios decirle a Satanás, mira, ya vistes a mi siervo Isidro, que no hay siervo más obediente que él? ¿Podrás ponerte en ese rango tú esta mañana? Te traslado la pregunta, porque mi querido hermano, yo no quiero asustarte, no ese es el propósito. Pero los tiempos, las profecías, una a una se están cumpliendo. ¿Y sabes qué es eso? Cuando las profecías se cumplan, dice la palabra de Dios, es porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Ese evento que Tesalónica nos menciona del arrebatamiento está cerca. Y si tú no estás preparado, si tú no estás listo, posiblemente en el momento que esa trompeta suene, no la vas a escuchar, y pueda que seas aquel hombre que danzaba, que brincaba, que hacía todo en iglesia, pero su corazón estaba muy lejos de Dios, y eso es lo que yo no quiero. Yo quiero que cuando esa trompeta suene, las iglesias queden completamente vacías, porque todo el pueblo de Dios nos fuimos con Él. Pero qué triste se va a dar, porque hoy en día está pasando eso. Muchos pastores nos enfocamos en que la iglesia esté llena de miembros, pero no nos enfocamos en que los miembros estén llenos del Espíritu Santo. Nos enfocamos en que las personas conozcan a Dios, pero no nos enfocamos en que las personas tengan una relación íntima con Dios. Nos enfocamos en presentarles a Cristo Jesús, pero no nos enfocamos en hacer que las personas se enamoren de Cristo Jesús. Yo quiero esta mañana dejarte esta enseñanza que quede bien erradicada en tu corazón, porque mira lo que nos habla siempre nuestro Señor Jesucristo ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, versículo del 20 al 22. Así que dice, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, dice, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, Señor, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero ¿sabes cuáles serán las palabras de nuestro Señor si tú lees el otro versículo que sigue? Pues el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué crees que nos está dejando la enseñanza de este versículo? La hipocresía es un mal que hace unos días te lo planteaba aquí. Ha llegado a invadir la iglesia y nos hemos vuelto hipócritas religiosamente. Fingimos ser una cosa cuando en realidad no somos eso. Y esta mañana quiero que esta palabra penetre hasta lo más profundo de tu corazón. Yo no te estoy pidiendo que te hagas seguidor mío. Te estoy pidiendo que te hagas seguidor de Cristo Jesús. Te estoy pidiendo que reflexiones por medio de esta palabra y recapacites si lo que estés haciendo mal, endereza tu camino. Mira qué interesante esa palabra que le dieron a Josué. Josué, después de que Moisés murió, tomó la batuta como líder, como el guía del pueblo de Dios. Pero mira qué interesante esa palabra que a Josué le dio Dios directamente. Como esta palabra que hoy te estoy dando a ti, no la escuches de Isidro Romero, escúchala de Cristo Jesús. Deja que el Espíritu Santo sea el que te corrija, te hable. Pero a Josué le dijeron,
Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y mira el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy llevando una vida de mentira, una vida de hipocresía, no voy a ver la bendición de Dios en mi vida. He escuchado de muchas personas que se retiran de una iglesia, se retiran del caminar de Dios argumentando que Dios nunca les habló, argumentando que Dios nunca hizo un milagro para ellos, argumentando que ellos nunca sintieron la presencia de Dios. ¿Cómo vamos a sentir la presencia de Dios llevando una doble vida? En un lado me presento como religioso, pero en otro lado me acomodo a lo que el mundo me pone enfrente. El cristianismo es un estilo de vida. El cristianismo es un nuevo renacer. Las cosas viejas pasaron y he aquí son hechas nuevas en Cristo Jesús. Ese es el propósito que te quiero dejar en esta mañana. El hermano Isidro te puede hablar muy bonito, como muchas personas me lo exteriorizan en mensajes. Como muchas personas me escriben y me dicen qué bonita palabra, qué bonito mensaje. Pero ¿de qué me serviría a mí, mi querido hermano, venir a pararme ante las cámaras y hablarte bonito y llevarte un mensaje precioso? Pero mi vida personal es un fracaso, es un caos. Mi vida íntima, una falacia, una mentira. ¿Sabes en qué me convertiría? En un puente. Y muchos cristianos hoy en día, esa es la clase de vida que llevamos. Nos convertimos en un puente y ayudamos a muchas personas a pasar del mundo a la vida eterna con Cristo Jesús. Pero nosotros, el que no está llevando esa vida sincera con Cristo Jesús, no se mueve del mismo lugar. ¿Te has dado cuenta tú en eso? El puente le ayuda a mucha gente a pasar de un lado a otro, pero él no se mueve del mismo lugar. Y yo no quiero que tú sigas siendo un puente. Yo quiero que tú, como dice la palabra ya en la carta, en la tercera carta a Juan, yo quiero, dice, que tú seas prosperado. Dice. Así como prospera tu alma, yo quiero que seas bendecido en todo lo que te propongas. Y ese es el propósito. Y el plan de Dios ese es, mi querido hermano. Usted acaba de ver el versículo que le acabo de leer. Las palabras que le dicen a Josué. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese todo es interesante, porque todo es todo. Lo que tus manos toquen, donde la planta de tus pies pise, todo será bendecido, porque tú llegas con un amparo del Espíritu Santo, tú llegas con una autoridad de Dios. Pero qué vergonzoso es pararnos, dizque con autoridad de Dios, y ser humillados, ser avergonzados. Primera de Juan 2, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No necesito explicarte este versículo, mi querido hermano. Si tú un día levantaste tu mano, cerraste tus ojos, inclinaste tu rostro y le dijiste: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador, en ese preciso momento
tú te convertiste en un hijo de Dios. Cristo Jesús entró a morar en tu corazón. Tú y yo somos cuerpo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, nuestro actuar debe ser diferente. Es necesario, dice Timoteo, que demos un buen testimonio con los de afuera. Pero a veces, mi querido hermano, nos convertimos en el hazmerreír de la gente. Mira, ese mentiroso, dicen, yo lo conozco. El fin de semana yo lo vi haciendo estas cosas allá, mira. En su casa, mira, yo lo veo cómo trata a su esposa, cómo trata a sus hijos. En la empresa yo lo veo cómo trata a sus trabajadores, cómo trata a sus compañeros de trabajo. Yo lo conozco, yo sé quién es. Somos el hazmerreír de la gente. ¿Sabes por qué? Porque en un lado soy un santo, pero al otro lado soy un hipócrita. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere bendecirte, pero quiere que le seas obediente. Mira este dictamen que le dieron al pueblo de Israel. Allá después de que el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud de Egipto, Dios dictaminó cómo debería de conducirse su pueblo. Y esa misma reglamentación hoy está en día escrita para que nosotros veamos dónde está el camino de la bendición. En el libro de Deuteronomios, en el capítulo 28, en el versículo 1 y 2, Dios le habla a Moisés y le dice, mire, dile esto a mi pueblo. Y mira qué interesante cómo arranca y dice, acontecerá, dice, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, pero si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Todas estas bendiciones. ¿Y de cuáles bendiciones están hablando aquí? Dice que Dios, Jehová será tu pastor, y nada te faltará. El que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo la protección de Dios. Clama a mí, dice, y yo te responderé. Y yo te puedo venir a hablar aquí de las 3.500 promesas que la Biblia habla que hay para sus hijos. Pero tú me dirás, hermano Isidro, yo no he disfrutado ni una de esas promesas. Entonces hoy es la mañana en la que tienes que recapacitar y decir, ¿qué es lo que no estoy haciendo bien? Si tú eres de los que crees que porque las obras te van a salvar o te van a dar bendición, estás equivocado. En Efesios 2:8 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque ese es un don, un regalo de Dios. Y Dios hoy quiere que seas sincero, que le obedezcas tanto en público como en privado. Lo que has estado haciendo a escondidas, hoy es necesario que se lo entregues a Dios y empieces en un vivir ya genuino, auténtico. Ya no te preocupes por lo que va a pasar. Quiero cerrar con Deuteronomios 11, 13 y 15. Porque este versículo es el que quiero que te quede allí grabadito en tu corazón. Mira cómo arranca Deuteronomios 11, del 13 al 15. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite daré también, hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás.
¿Dónde está la clave para tu bendición esta mañana, mi querido hermano? Si obedecieres atentamente, cuidadosamente los mandamientos que hoy te prescribo. ¿Cuáles son los mandamientos? Obedecer al Señor tu Dios. No es obedecer a tu pastor. No digo que esté mal obedecer a tu pastor, a tu líder. No me lo vayas a malinterpretar. No estoy hablando de eso. Pero hoy en día hemos malinterpretado que le obedecemos al pastor. Le tenemos más temor al pastor, al líder. Nos escondemos del líder de hacer esto y lo otro, creyendo que Dios no nos está viendo. Dios permanece en ti 24 horas. Él te está viendo. No te engañes. Dios no puede ser burlado. Quiero pedirte, mi querido amigo, que hagas esta corta oración conmigo. Repítela ahí donde te encuentras, para que sea tu vida cambiada y transformada a partir de ahora. La oración dice así: Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco que he sido un pecador. Hoy me arrepiento y lo recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Creo que usted es Dios, que pagó en la cruz por mis pecados. Escriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borre nunca jamás. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, mi querido amigo, te doy la bienvenida a los pies de Cristo Jesús. Ahí en la parte de abajo del televisor aparece un número de teléfono. Ese es mi número privado. Si deseas una consejería, una palabra, si deseas simplemente que tengamos una plática para orientarte cómo conducirte en los caminos de Cristo Jesús, escríbeme gustosamente. O si simplemente quieres que se ore por ti, también escríbeme. Estamos para servirle a nuestro Señor Jesucristo. También estas enseñanzas las puedes encontrar ahí en YouTube. Búscame como Pastor Isidro Romero. En Facebook como Isidro Romero. Y tienes la libertad de compartirlas y de mandarlas a quien tú quieras. Son de libre compartimiento, porque el mandato de Dios es ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Vamos a orar. Padre y buen Dios, en esta mañana, Señor, le damos infinitas gracias por su amor, por su misericordia, por su paciencia. Gracias por esta palabra, Señor Jesús. Gracias por hablarnos, por enseñarnos que lo único que usted pide, Señor, de sus hijos es obediencia. Es lealtad, fidelidad, Señor. Pero que la tengamos para con usted, Señor. Que seamos sinceros con usted. Que ya dejemos de llevar esa vida de engaño, de mentira, de hipocresía, Señor. Usted nos ama porque nos ama de una manera incondicional. Que al mandar a su Hijo a pagar por nosotros nos demostró su gran amor. Ahora, Señor, permítanos devolverle ese favor siéndole obedientes, siéndole íntegros, siéndole fieles a usted, Señor. Padre, si en este mensaje, Señor, alguien se sintió tocado, Señor. Alguien sintió que la palabra le llegó, Señor. Pero el enemigo le está poniendo, Señor, que se sienta ofendido por lo que se dijo. Yo le pido, Señor, que usted con su espíritu le aclare. Que no, Señor, se sienta ofendido, que al contrario, esa palabra llegó a su vida para que haya corrección en su vida, para que haya un alineamiento en su vida, porque usted quiere bendecirnos. Usted quiere seguirnos guiando por el buen camino. Señor Jesús, le doy las gracias, infinitas gracias. Bendecimos, Señor, este canal. Bendecimos este espacio, Señor. Que lo que de aquí en adelante se va a realizar queda ya cubierto con su Santo Espíritu. Gracias le damos, Señor Jesús. Gracias por un nuevo día, por una nueva bendición. En el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, hemos orado. Amén y amén. Bendiciones para cada uno de ustedes, mis hermanos. Nos vemos el próximo miércoles con otra palabra de Dios, con otro mensaje de Dios para nuestras vidas. Bendiciones.